Hablaremos acerca de los derechos humanos. ¿Pero qué son los derechos humanos? En la actualidad encontramos diferentes definiciones, pero en este caso tenemos que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Ahora que ya sabemos qué son los derechos humanos, algo muy importante también es cómo surgen los derechos humanos. Los derechos humanos son el tema más afectado en el mundo y aún así tardó mucho tiempo para que estos llegaran. Al principio, las personas no tenían derechos o no se les respetaban, hasta que Ciro el Grande decidió cambiar todo eso, tras conquistar Babilonia en el año 539 a.C. Hizo algo revolucionario, puso a los esclavos en libertad, dijo que la gente era libre de elegir su religión. Con todo esto, los derechos siguieron siendo pisoteados por quienes estaban en el poder. Hasta 1000 años después, cuando se impuso la Carta Magna en Inglaterra, en el año de 1215, la Carta Magna que dio a la gente nuevos derechos e hizo que el rey estuviera sujeto a la ley. En 1628 se hizo la petición para establecer los derechos de la gente. En 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que proclama el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. En el año de 1789, la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento de Francia que establecía que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. En 1945 surgen las Naciones Unidas y su principal objetivo era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. Una fecha histórica es el 10 de diciembre del año 1948, que se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el primer documento que proclama los derechos a los que todo ser humano tiene derecho. Para reforzar, vamos a hablar dónde surgen los derechos humanos y para eso tenemos a nuestro compañero Cristian Castillo que nos hablará sobre el tema. Gracias por la presentación, compañera. El día de ahora vamos a hablar un poco acerca de dónde surgen los derechos humanos. Se considera que los derechos humanos surgen desde el nacimiento del ser humano. Los derechos humanos no podemos ubicarlos en un territorio o lugar determinado, pues el único lugar donde se ubican los derechos humanos es en la persona humana. Aunque la persona se encuentre en Europa, América, África, todos tienen los mismos derechos sin importar el lugar o continente donde estén ubicados. El primer reconocimiento oficial a algo parecido a derechos humanos fue en el occidente, lo cual conocemos como la Carta Magna, escrita en Inglaterra en 1215. La Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América, escrita en 1776, también hace mención a los derechos fundamentales, que conocemos como derechos fundamentales, los cuales son derecho a la vida, derecho a la libertad y a la felicidad. Pero el acontecimiento que alimentó la idea de derechos humanos fue la Revolución Francesa, que fue realizada en el año 1789, que estuvo acompañada de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que afirma que todos los hombres son iguales. Ahora bien, compañero, ¿por qué se da el surgimiento de los derechos humanos? Muy buena pregunta. Se dice que los derechos humanos surgieron a causa de las guerras que se llevaron a cabo. Otro motivo de este surgimiento es la denigración, que conocemos como denigración, el ataque o violación contra la dignidad de la persona, ya que muchas personas eran considerados esclavos. La principal era la mujer, porque la mujer no poseía absolutamente ningún derecho, ya que la máxima autoridad, que era el rey, era la que proclamaba esa decisión, y nadie, absolutamente nadie, podía contradecirlo o oponerse a la decisión que él tomaba. También por la propia necesidad del hombre de convivir con sus semejantes. Nuestra existencia de desarrollo es un marco de relaciones interpersonales. Bueno, muchas gracias, compañero, por su aporte a la temática. Fue de mucha ayuda para nosotros. Pues está bien, fue un gusto haber estado aquí acompañándolos en el desarrollo de este tema de los derechos humanos, que es sumamente importante. Continuando con el desarrollo de esta temática, que es de mucha importancia para el conocimiento de todos, tenemos a nuestro compañero Edgar Escalante, que nos hablará sobre la finalidad que tienen los derechos humanos. Un placer estar acá, compañero. Bueno, la finalidad de los derechos humanos en la actualidad tienen dos finalidades. Por un lado, son el fundamento del derecho integral de la persona y por otro lado, proporcionan la base sólida y la organización, equilibrio y control social.
De esta manera, la igualdad y la libertad son dos conceptos claves de la dignidad humana. Debemos entender que su uso es normativo y no descriptivo. Como podemos ver, dos conceptos claves: igualdad y libertad. Igualdad que tenemos todos los seres humanos y la libertad que tenemos de hacer todo lo que nosotros queramos, siempre con restricciones. Hemos dicho que la finalidad de los derechos es mantener ese equilibrio social, y por eso que los distintos países normalmente solo suelen publicar las vulneraciones de derechos que ocurren en otros estados en vez de denunciar las que se dan en su propio país. ¿Esto para qué lo hacen? Para evitar conflictos en lo que es la población. Por eso prefieren ver problemas en otros países que ver sus propios problemas. Y problemas como cuáles, como asesinatos, robos, asaltos. En todo esto podemos ver bastantes vulneraciones de derechos humanos. Los derechos humanos son normativos y no descriptivos. Y con esto me refiero a que se asientan la base, que son como las cosas que deberían ser en realidad. Un ejemplo de esto es el artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Por otro lado, normalmente escuchamos que las autoridades han vulnerado lo que son los derechos humanos. Esto quiere decir cuando se da en este caso, las personas que vulneran los derechos humanos son las personas que trabajan directamente para el Estado. Pueden ser policías, doctores, profesores que trabajen con el Estado. Todos estos vulneran los derechos hacia las personas. Es lo que entendemos acerca de lo que es la finalidad de los derechos humanos, compañeros. Muchas gracias por su aporte, compañero. Ahora bien, ¿cómo ha impactado a la humanidad y a su persona como tal los derechos humanos? Bueno, compañera, el impacto a la humanidad y a mi persona, los derechos humanos impactaron de gran manera en la humanidad, ya que es a través de estos derechos que se proponen combatir la desigualdad, la corrupción y la violencia en el país. Algo bien importante es que la persona humana es el sujeto central del proceso de desarrollo. Toda política de desarrollo debe ser por ello considerar al ser humano como participante y beneficiario de este beneficio. Sin duda, deben superarse obstáculos para hacer realidad los derechos humanos para todas las personas. Podríamos decir que es casi una tarea imposible, pero debemos de estar convencidos de que trabajando en forma conjunta, gobierno y ciudadano, se puede lograr. Tengamos claro que el camino del desarrollo está en absoluta consonancia con el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, no es suficiente un sujeto de derecho consciente de la realización de su dignidad. Es necesario que las personas sean actores políticos, agentes de cambio, tanto en escala individual como colectiva. Es decir, que seamos ciudadanos responsables, críticos y tolerantes, en una palabra clave: participativos. Bueno, compañera, esta ha sido mi participación en tanto la finalidad como el impacto que ha tenido lo que son los derechos humanos. Gracias, compañero, por su aporte en la temática. Y a manera de conclusión, los derechos humanos son los derechos que tenemos los seres humanos por el simple hecho de ser personas. Muchas gracias.